Es que esta fue la, pero no la número. Dale, listo. Yo voy a interrumpir un segundito para despedirme. Estoy pendiente de eso para ver recién. ¿Subes? Esto es súper Amalia, gracias, chao, que te vaya bien. Está en la página 76. ¿Qué se entiende por prácticas de la colonia? A propósito del comentario de Bartolomé Las Casas. Entonces, pregunto yo, ¿será acaso la evangelización en el doble sentido de las casas? Es decir, humanización y colonización para liberar del pecado a los salvajes. ¿Sí? Pues pregunto yo. ¿Sí? Bien. Entonces, parece ser que esa misma dinámica reflexiva que está tratando de dar cuenta de una liberación a un grupo de hombres en particular, es decir, los indígenas, no es aplicada a otro grupo de hombres, porque son considerados, no sé, como de menor rango, y él también utiliza una palabra ahí, o sea, habla de, porque hay una cosa que pasa, algo en Francia, bueno, me estoy saltando la época de la Ilustración, me estoy jugando ahí, y es que hay un grupo de amigos de las plantaciones, increíble, que van a París y digamos, claro, ¿eso qué es? ¿Siglo XVII? ¿Qué es el XVIII? Claro, en París, digamos, el concepto, y él lo utiliza así, o pues yo lo traduje así, y es, están dando cuenta de unos puestos en la asamblea, ¿cierto? Creo que por ahí es el asunto. Sí, es el pasaje de las mulas y los caballos, sí. Entonces, entonces me pareció súper bonito porque es que en esa época, digamos, Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, entonces está pensando, por ejemplo, bueno, esta cosa, ¿dónde sale y tal? Y hace un rastreo histórico, bueno. Pero entonces en París, creo que esa discusión la tuvimos hace 15 días, Moni, y es precisamente que, por ejemplo, esas nociones de estadística, de población, surgen en esa época, demografía, ¿sí? Vamos a dar cuenta de un número de personas, hacer un cálculo estadístico de ciertas personas, y me parece que eso es un problema, digamos, un profesor de la facultad nos decía, realmente la población existe, no existen los pueblos, pero la población, digamos, es un concepto, digamos, en abstracto, ¿sí? Que se inventaron los franceses en esta época para hacer unos cálculos estadísticos pero realmente eso no existe, ¿sí? Matemáticos, y el autor lo dice así. Está de fondo el problema de control de la población, pero ahí está el asunto de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos, gentes de color. Otra vez la definición del hombre, ¿qué es lo que se considera desmarcado, ¿no? Él dice esa pequeña historia de un barco negrero, de un capitán del barco negrero, sí, ¿no? Sí. Que en confrontación con la sociedad de amigos de los negros, que estaba hecha en efecto por plantadores mulatos, que era gente libre, de color, y él dice de color, no es gente de color. Cuando le contaron a este dueño del barco, el del barco dijo que él era amigo de la humanidad, ¿cierto? O del hombre. Entonces la categoría sin marca, lo blanco es sin marca, y de color negro y todo lo demás. Y eso está muy contestado. Yo creo que vos, Kevin, sabes más del asunto. Yo solo conozco un texto que es el texto de Eduardo Restrepo sobre esta especie de genealogía de lo negro en términos de palabras, ¿cierto? De cuando uno empieza a asociar negro a ser sujeto inferior al blanco. Vemos que hay diferencias, ¿cierto? Si se es gente de color con dinero, entonces uno todavía es ciudadano. No, hay como varias articulaciones posibles del asunto. Yo quisiera volver un poquito atrás, pues podemos volver acá, pero quisiera, para terminar mi intervención, volver a los términos que en efecto regresan y que para nosotros yo creo que son cotidianos ya, porque tiene que ver con posturas decoloniales, un poquito tratar ese término, y que tienen en la base esos 4 registros que citaste, Roberto, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que le permite a Occidente ser Occidente y convertirse en el molde de la humanidad toda, ¿no? Que sea la definición de hombre, un surplus
conseguido a partir de esos otros no hombres, ¿cierto? Todo el resultado capitalista, si quieres, pues es el principio del capitalismo allí. Me falta algo, y la noción de Estado, ¿no? Entonces, una noción de sujeto y civilización, una noción de historia que sitúa a Europa como el culmen del progreso, justo, Sí. ¿cierto? Y además es inalcanzable por cualquier otro. Entonces, cualquiera que viene a la saga, no puede ponerse a la par de Porque eso. inclusive Y- con esa, digamos, esa categorización, digamos, por decirlo de alguna manera, de bárbaros, o sea, que como identifican los negros en tanto bárbaros, pareciera ser no. O sea, se infiere de ahí que ellos no van a obtener ese progreso. por eso- Es decir, pareciera ser que no hay razón ahí. O sea, Por eso- sí me van a entender, es decir, Sí. porque, Claro. porque es así la ilustración, ¿no? Y hay textos en Kant que lo dice. Ujú. Sí, Por o eso sea, está- sí, o sea, la razón es para todas estas nociones, todo este proyecto, ¿sí? ¿Sí? Es pensado para unos pocos, ¿sí? Por eso Sí, están en Foucault. de Foucault. Y pues para mí es más cerca el concepto colonial del poder De Quijano. de Aníbal Quijano, en el sentido de que, digamos, lo que yo veo allí en la página 76 todavía, donde eso se anuda muy bien, es que, digamos, en esos niveles de humanidad, es decir, cómo los europeos construyen los niveles de humanidad. Es decir, para ellos los chinos son respetables porque ellos, y los asiáticos, porque nunca lo pudieron vencer. Por el Sí. Estado fuerte, ¿cierto? Porque tienen una especie Tenía un de estado fuerte, pero fíjate que eso es lo que dice tú y yo, pero en realidad, es decir, el dominio europeo sobre Asia fue muy tardío y muy efímero. Las colonias reales y permanentes siempre han sido América y África. África. Entonces, India, ¿no? digamos, Las islas polinesias, pues. sí, pero muy, muy, No sé, a mí me parece que son súper importantes, Sí. porque por ejemplo para Trinidad uno no puede prescindir ni pero del ya es lado un chino. fenómeno eso es casi como del siglo XX. Sí, es verdad. Un fenómeno del 19, siglo XX, 19. final del siglo Sí. XX. Pero digamos, lo que yo veo ahí primero es decir, ellos están, es decir, los africanos y los nativos de América se colocan en lo más bajo de la escala humana precisamente porque han sido vencidos. Y lo que dice Aníbal Quijano es que, digamos, no es que yo te vencí porque yo soy más fuerte que tú, sino yo te vencí porque tú tienes algo en tu piel, en tu biología, que es insuperable. Sí. Es decir, tu derrota es permanente y es una derrota epistemológica. Entonces, eso está allí, yo creo, muy, muy claro. Y me parece bien interesante que yo lo sabía, pero no lo he visto así tan sucinto, por eso que la nota me interesó tanto. Cómo Trujillo enuncia que la construcción de la noción de América se da simultáneamente a la construcción de la noción de Europa. Es decir, Europa no existía antes de que existiera América. ¿Por qué? Porque ellos eran el culo del mundo, estaban locos por llegar a Asia para poder tener dinero, para poder mercachiflear con las riquezas de Asia, y llegaron aquí de casualidad por eso. Pero ellos no eran nada hasta ese momento. Ellos se vuelven Europa primero con la plata de América, con la esclavización de los africanos y de los indígenas de América, y con el robo del pasado de Grecia y de Roma. Es decir, se construyó una historia que no tenían hasta el 467 cuando los bárbaros entraron en Roma. Entonces, es decir, es uno de los rincones más atrasados de este planeta, que sobre la base de la canibalización y la explotación del resto del mundo se han construido una historia para lograr escapar a ese sentimiento de inferioridad cultural que tuvieron, y que construyeron muy rápido con un capital que no provenía de sus propios resultados culturales ni industriales, sino venía de un plus de la explotación de otras partes de la humanidad. Entonces, cuando uno llega a la claridad de eso, ya uno se siente menos inferior entre las casas y Sepúlveda. Y tiene que ver con la famosa dicotomía o reemplazo de la primera modernidad y la segunda modernidad. Es decir, y fíjate que es la misma pregunta: ¿por qué es el hombre y cuáles son los límites de la humanidad? Entonces, digamos, la fuga de capitales españoles hacia Flandes, hacia Francia y hacia Alemania,
que dieron al traste con el proyecto colonizador español en América y esa primera modernidad que hablan Dussel, que habla Quijano, que habla Miñolo. Es decir, nos olvidamos hoy, para nosotros la modernidad hoy en día es la Revolución Francesa, es la economía industrial, es todo lo que viene del norte de Europa. Y se niega que hay una primera modernidad que hizo posible la modernidad en sí, que es la modernidad, esa modernidad católica, humanista y colonizadora del primer colonialismo mercantil español, que es el que llevó todo ese excedente a Europa. Esa plata entró allí cuando ninguna de esta gente tenía acceso a esa plata. Ellos llevan esa plata a Europa, y ese debate y esa primera necesidad de preguntarse por qué es el hombre está en la base misma del proyecto colonial. Por eso el concepto de hombre, el concepto de humanidad es un concepto esencialmente colonial y que nos permea cualquier posibilidad que tenemos, porque el hombre no está pensado desde nosotros, sino está pensado, es decir, quienes no son hombres, entonces como son animales, entonces pueden ser utilizados y pueden ser puestos en función de un proyecto de producción. Y ahí es donde está la confrontación entre la filosofía y la política y las prácticas coloniales. Es decir, ¿dónde están mis límites y mi posibilidad de filosofar? En la medida en que esa filosofía puede entrar a desestabilizar el sistema económico del que yo hago parte. Por eso hay un divorcio absoluto entre la filosofía y las prácticas coloniales y las posiciones políticas de Voltaire, de Rousseau, de Diderot y de todos ellos. No podían ser consecuentes en lo absoluto. Es decir, una cosa era filosofar y otra cosa era la cotidianidad de las prácticas económicas. Meto una cuña ahí, ¿no? Hay el texto de Susan Buckmores sobre Hegel y Haití. Sí. Muestra que esta dinámica conceptual amo y esclavo le viene a Hegel de la Revolución Haitiana, que había periódicos en Leipzig o donde fuera que estuviera, ¿cierto? Que el tipo estaba enterado de lo que estaba ocurriendo, pero que como es impensable, entonces él no lleva esto al final, ¿cierto? Entonces la dinámica amo y esclavo no pasa por la revolución. Es imposible que el esclavo pueda rebelarse contra el amo. Se queda hecho. Es lo que está en la literatura afrocubana. Y es como en la literatura hay esa posibilidad. O sea, en Jicotea Eso es muy bien, sí. es posible. ¿Lidia Cabrera? Lidia Cabrera. Entonces, bueno, no en todos los cuentos, pero sí hay como imágenes muy representativas de esa como ¿Y alteración. ese trabajo está terminado? No. Te recomiendo Madeleine Cámara, busca Madeleine Cámara, después te puedo dar el email, una de las ensayistas cubanas más importantes, profesora de la Universidad de Tampa, está trabajando con archivos privados de Lidia Cabrera en este momento en la Florida. Como de alguna manera está como disfrazado un poco, o sea, no sé, o sea, no sé, tendría que ser desde Jicotea, que bueno, que de todas maneras tiene como un componente religioso, espiritual y todo esto, pero está como atravesado por algo como... Es precisamente por lo primero que decía. De Cuba de los años 20 al 50, que es donde empieza el pensamiento del cuñado de Lidia, Fernando Ortiz. Yo pienso que es muy interesante, sería muy interesante pensar a Lidia a contrapelo de Fernando, porque digamos Fernando, bueno, primero Lidia mujer, Lidia lesbiana, abiertamente lesbiana, abiertamente blanca. Investigar el tema afrocubano, es desde la criminalización de los afrocubanos. Sí. Es decir, y de hecho los partidos políticos negros en Cuba estaban prohibidos. Desde la guerra de agosto, la guerrita de agosto, que fue una guerra racial que hubo en 1912. Una guerra racial, había el Partido de los Independientes de Color, que era un partido racial vinculado con Juan Gualberto Gómez. Entonces, desde allí se prohibió la posibilidad de que en Cuba hubiera partidos políticos raciales. Es decir, los únicos que iban a ser un partido político racial eran los negros, claro. los ñáñigos, la sociedad ñáñiga. Y para él inicialmente es un problema de criminalidad, es decir, es entender un fenómeno criminal. Y de allí está todo el concepto del hombre, es decir, ellos son criminales porque son negros. El proyecto es un proyecto básicamente nacional, político, racial, que lo que está intentando es, digamos, cómo yo conozco esto, cómo yo lo reduzco, para que esto no sea una fuerza realmente
peligrosa.